Hemos estado en hemos estado no, casi nada, solo la semana pasada empezamos esta serie de la misión. Eh, Vamos a estar estudiando el libro de Hechos eh, en este año, por muchísimas cosas que Dios nos ha indicado que es este libro el que tenemos que estudiar. Y antes de empezar la charla de hoy, quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué hace uno inmediatamente después de que le dan una misión? Porque la vez pasada la charla se trató de que Dios nos dio una misión, ser testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ser testigos del Evangelio. Usualmente cuando le dan a uno una misión, lo más prudente, lo más sensato es hacer un inventario de con qué cuento para llevar a cabo esta misión. ¿Con quién cuento para llevar a cabo esta misión? Y no sé por qué cuando estaba pensando en esto se me vino inmediatamente ahora en diciembre. Luciana, mi esposa, se ha ofrecido, o no sé si solamente se ha ofrecido o lo ha agarrado, el trabajo de hacer el árbol aquí en la viña. Y me acuerdo que antes de empezar a hacer el árbol, de tener la misión de hacer el árbol, hizo como un inventario de cosas, hizo un inventario con qué contaba y con quién contaba. Entonces se puso a ver que las luces de Navidad que habían disponibles, todas las que habíamos comprado el año anterior, no, nadie sabe dónde están. Entonces sabía que no contaba con esas luces, había que comprar luces nuevas y se puso a pensar en con quién contaba para hacer el árbol y se dio cuenta que nos había agarrado tarde para hacer el árbol y no contaba con mucha gente, entonces simplemente llamó a gente muy cercana a ella, incluyendo su papá, para hacer el árbol. Entonces, una vez más, para llevar a cabo una misión, debo saber con qué cuento o con quién cuento. Y la razón por la cual les digo esto es porque hoy, en la parte última que vamos a estudiar del primer capítulo del libro de Hechos, esto es lo que ocurre. Los discípulos vieron a Jesús ascender al trono a la derecha de su Padre. Bueno, esa parte no la vieron, simplemente lo vieron ascender. Y se les dio una misión. Y ellos se reúnen, bajan de la montaña, están en el aposento alto y se reúnen y hacen un inventario. Bueno, ¿con quién contamos para llevar a cabo esta misión? Entonces lo vamos a leer en Hechos 1 del 12 al 23. Dice así: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu, eso es clave. Se dedicaban a la oración, clave, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David ha predicado el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno y allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldamá, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quedó desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba, o sea, desde el puro principio, hasta aquel día que Jesús fue llevado entre nosotros. Así que propusieron a dos candidatos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. ¿Estamos claros? Bajan del monte y dicen: ok, vamos a llevar a cabo la misión, pero primero que todo hay que estudiar, hay que ver con quién contamos. Era importante, Jesús dijo que éramos 12 apóstoles y somos 11, porque Judas se quitó la vida. Entonces tenemos que reemplazar a Judas. Y si se fijan, hay dos requisitos fundamentales en reemplazar a Judas. Uno,
que esa persona haya sido testigo de la resurrección de Cristo, que haya visto a Cristo resucitado, y el otro requisito es que esa persona haya estado en los 3 años de ministerio que tuvo Jesús. Esos son los requisitos para ser apóstol. Entonces, hay un comercial aquí importante. La única persona que se suma a estos apóstoles es ¿cuál? El apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo es apóstol? Porque Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo. Cuando Pablo va camino a Damasco, se le aparece Cristo resucitado. Es importante que sepamos que esos son los apóstoles. La Biblia a veces utiliza una palabra que es apóstol, pero es para referirse de alguien que va a un lugar a fundar algo, que es un pionero. Pero más allá de eso, no hay otros apóstoles. Y se los digo porque hoy en día uno escucha en la radio o escucha en la tele o en algún lugar el apóstol tal y el apóstol otro. Pero la Biblia misma dice que para ser apóstol tenían que haber participado los 3 años de ministerio de Jesús y haber visto a Cristo resucitado. Entonces a mí se me hace que las personas que se llaman apóstol es con el propósito como de hacerse más grandes. Entonces tengan mucho cuidado con las personas que se llaman apóstol, porque esto es un apóstol. Entonces, estas eran los requisitos para ser apóstol. Y a mí me dice la lógica que para escoger un apóstol era algo muy importante y era algo que necesitaba mucho, o no sé, algún tipo de formalismo, ¿verdad? Y no sé si se dieron cuenta cómo escogen a los apóstoles. Lo vamos a ver, vamos a seguir leyendo en el 24 y el 25 y el 26. 1, 24, 25, 26 dice así: y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Y luego echaron suertes, y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Es interesante porque yo me hubiera imaginado que cuando van a escoger el apóstol siguiente iba a ser súper complicado. Y sí fue complicado, no complicado, pero sí había unos requisitos muy específicos que casi nadie podía cumplir. Tenía que haber visto a Jesús resucitado y tenía que haber caminado con él 3 años. Estas 2 personas, Barsabás y Matías, lo cumplían. Pero una vez que estas personas cumplían los requisitos, ellos decidieron que lo iba a escoger echando suertes. Claro, esto era una costumbre antigua que se efectuaba para muchas cosas. Posiblemente lo que hicieron es agarrar una piedra y escribir en un lado Matías y en otro lado Barsabás. Y lo echaron al aire y lo que cayera, este era el escogido. ¿Y por qué quiero que hablemos sobre esto? Porque hay algo muy importante aquí. Y es la confianza de los apóstoles en la soberanía de Dios. Los apóstoles confiaban en que Dios estaba viendo lo que estaban haciendo, estaba consciente de lo que estaba pasando y que Dios está tan cercano a nosotros que es Dios el que escoge de qué lado cae la piedra. Me parece increíble. Y me parece increíble para mi propia vida, porque yo vivo mi vida a veces con mucho nerviosismo. ¿Qué irá a pasar? Y si yo no llego temprano, y si yo no empujo suficiente, y si no llamo tantas veces, no se va a lograr. Pero la soberanía de Dios va muchísimo más allá de esas cosas. Pablo dice en el libro de Hechos más adelante: en Él vivimos, y en Él nos movemos, y en Él existimos. Posiblemente los apóstoles recordaban a Jesús cuando Jesús dijo: yo sé cuántos cabellos tienen sus cabezas. No cae un cabello al piso sin que yo lo autorice.
Entonces hay una confianza en que lo que Dios quiere que pase va a pasar. Ojo, aquí hay que tener cuidado que no se nos mezcle esto con el pecado, porque el pecado Dios no lo quiere. Entonces no es que si yo peco y me meto en un enredo, sucede lo que Dios quiera. No, cuando uno peca, sucede lo que el pecado trae. Cuando yo no peco y soy obediente y hago la parte que me toca, Dios hace todo lo demás. ¿Me explico? Entonces esto es muy importante, pero me encanta la confianza de ellos en Dios. Y yo creo que es un mensaje necesario para nosotros a principio de año. En este año, cualquier cosa importante o cualquier cosa pequeña, no se preocupe más de la cuenta. Hagamos nuestra parte y que Dios haga todo lo demás. No es lo duro que empujemos, ¿verdad? Y ayer hablaba con alguien después de la charla y le decía, y es que es vacilón porque la mayoría de las veces no hay nada que hacer. Ya muchas veces hacemos lo que nos toca y después simplemente seguimos en nuestra cabeza dándole vuelta y trabajando. Y en realidad ahí no se está haciendo nada. Por eso es que 1 Pedro dice, depositen en mí toda ansiedad. Cuando uno va al banco y deposita, da la plata y ya no la tiene. Ya la deja ahí y se va ahí y hace sus propias cosas. Entonces, depositamos en Dios nuestra ansiedad y ahora que Dios se encargue. Los apóstoles hicieron lo que tenían que hacer. ¿Quién vio a Jesús resucitado? ¿Quién es un hombre de Dios? ¿Y quién ha estado con nosotros 3 años de ministerio? Esos son requisitos importantes. Ok, estos son. Bueno, entonces ahora que Dios se encargue. Creo que hay una gran enseñanza. Nada pasa sin su designio. Hay una parte que me encanta el Sermón del Monte cuando Jesús dice, no se preocupen porque ustedes no pueden añadir ni una hora a sus vidas. ¿Con qué nos vestiremos y con qué comeremos? Él dice que se va a encargar de eso. Y es interesante lo que me pasó el otro día. Siempre digo que esta es una de las ventajas de enseñar la Biblia, que está uno constantemente pensando en estas cosas. El otro día, el miércoles, estaba trabajando en esto en mi casa. Usualmente no hago eso, trabajo aquí, pero estaba en mi casa, ahí en la mesa, y eran como las 9 de la mañana y mi esposa Luciana ya se iba y yo estaba en esta parte de la charla. Cuento largo, corto, digamos, mi esposa Luciana trabaja independiente y en esta primera parte del año parece que no le han salido muchos trabajos y nosotros necesitamos que le salgan muchos trabajos para sumar, ¿verdad? los salarios y salir con las cuentas. Pero Luciana ha sido diligente en hacer lo que le toca, que es mandar currículos y moverse y ofrecer, ¿verdad? Y ese día estaba Luciana alistándose, ya estaba a punto de irse con mi hija Ela. Pasó por ella una amiga, iban a ir a la montaña, a una casa que tiene esta amiga en la montaña, un miércoles en la mañana. Y Luciana todavía no tiene mucho trabajo. Entonces, un miércoles en la mañana mi esposa se estaba alistando para un día de campo con mi hija. Entonces yo por dentro empecé a pensar, un día de campo, un miércoles en la mañana, y todavía no tenemos suficiente trabajo. Yo debería hablar con Luciana, digamos, ¿qué está pasando? Tenemos que movernos, tenemos que trabajar, no tenemos que irnos de un día de campo. Y exactamente estaba leyendo esto y Dios me dijo, no digan nada, porque ella ya hizo todo lo que a ella le tocaba, ahora lo que toca es esperar. Y no toca quedarse en la casa así, bravo, hasta que aparezca un trabajo. Lo que toca es seguir viviendo con gozo y esperando lo que Dios quiera para nosotros. Entonces muchas veces siento, por lo menos en mi vida, que me muevo y hago mi parte y después me quedo bravo esperando que salgan las cosas.
creo que la dirección de Dios es diferente, es haga su parte y después desentiéndase y siga adelante, porque yo soy su papá y yo soy el soberano, no usted. Entonces me cayó muy bien porque me quedé callado y estoy seguro que me ahorré un pleito. Y se me ocurrió una frase que yo mismo siento muchas veces que no es verdad. Ojo, esto que les voy a decir es súper profundo. No, en serio. Yo no lo he entendido muy bien todavía, pero ahí se los dejo porque tal vez ustedes sean más inteligentes que yo. Y muchas veces siento que no es así, pero yo sé que sí es así. Los hijos de Dios no estamos bajo la ley de la selva. Muchas veces se siente como que lo estamos. Muchas veces sufrimos y es muy duro, pero los hijos de Dios no estamos bajo la ley de la selva. Porque Dios dijo que nos iba a cuidar, que todo lo que nos iba a pasar lo iba a disponer para bien. Con eso terminamos el primer capítulo de Hechos y ahora empezamos el segundo. En el 2:1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. El día de Pentecostés llega 50 días después de la Pascua. Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. O sea que para este momento ya habían pasado 47, 48 días después de la resurrección. Y estos 120 seguían juntos en el aposento alto. ¿Qué se celebra en Pentecostés? Se celebra cuando Dios le da las leyes a Moisés. Jerusalén, donde están ellos en el aposento alto, está llenísimo. Un montón de peregrinos vienen de todos lados a celebrar Pentecostés a Jerusalén. Y se llena más que nunca porque es un momento del año donde el clima es perfecto para caminar, viajar. Entonces ahí están todos ellos y dice aquí, en esta versión dice solo juntos, pero en otra versión dice unánimes juntos o solo unánimes. Y esa palabra unánimes es muy importante porque unánimes significa, vea lo que significa unánimes literalmente. Unánime significa que hay un conjunto de opiniones o comentarios que coinciden en parecer. Muy pocas veces la Asamblea Legislativa tiene un voto unánime. Eso significa que los 57 diputados estuvieron de acuerdo completamente en algo. Y es muy importante que estas 120 personas estuvieran unánimes porque nos enseña algo. ¿Y qué es una de esas cosas? Primero, no crean que estas 120 personas iban con el mismo equipo de fútbol de Jerusalén. No. Pero todas estaban de acuerdo en lo más importante de sus vidas y en lo que era la gran prioridad, que era Dios y Jesucristo. Y eso las hacía estar unánimes en todo lo demás. Eso nos enseña a nosotros que si nosotros tenemos las prioridades, lo más importante como lo más importante, lo otro va a tomar su lugar. Es muy difícil encontrar unanimidad en grupos grandes, pues ellos lo tenían. Y después otra versión dice, estaban juntos. Y yo creo que esa es la clave para tener unidad, para tener unanimidad, estar juntos. Yo muchas veces he creído que estar no tan juntos es lo que trae unanimidad. Vamos, el típico chiste malo de la suegra. Si yo veo a mi suegra poquito, vamos a tener unanimidad. Uno creería eso, ¿ah? Si vamos a almorzar ahí, nos quedamos 2 horas, hablamos del clima y de la política, no hay problema, ya nos fuimos para la casa, me llevo muy bien con mi suegra. La unanimidad, la verdadera unidad entre nosotros se logra cuando estamos juntos.
cuando estamos limándonos, cuando estamos comprendiéndonos, cuando estamos poniéndonos de acuerdo y inclusive, pues pucha, ¿cómo se dice esto? Como cuando uno, ¿cómo se dice cuando uno dice, no, 400, 500? Negociando nuestras vidas. Ahí viene la verdadera unanimidad, cuando estamos juntos. Usted tiene unidad con alguien no cuando hay distancias, usted tiene unidad con alguien cuando aprendió a estar junto con esa persona y entenderla en sus buenas y en sus malas, y ella a usted. En estos 120 y en la iglesia primitiva había unanimidad, no porque todos fueran iguales, había unanimidad porque todos se ponían de acuerdo y porque tenían a Dios como lo más importante. Me parece eso, como dicen ahora, súper rajado. Y continúa ahora lo que pasó ese día de Pentecostés, del 2 al 13. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta. Por favor, pongan atención a los adjetivos de este párrafo, de este texto. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma, desconcertados y maravillados. Decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Hay algo muy importante. Aquí lo que hay es una explosión del poder de Dios. Dios llega y derrama su Espíritu Santo y el Espíritu Santo les empieza a dar capacidades increíbles, que así es como sucede. El Espíritu es el que da capacidades increíbles. Pero es muy importante un tema aquí y quiero que ustedes lo revisen en el libro de Hechos cuando lean el libro de Hechos. Siempre sucede. Si ustedes leen, pasó algo increíble con el Espíritu Santo, pasó un milagro, Dios aquí hizo algo, había demasiado amor. Si ustedes se van adelante de eso, siempre van a encontrar varias cosas. Siempre van a encontrar que estaban orando, que estaban en devoción a Dios. Siempre van a encontrar que había unanimidad, unidad entre ellos. Y siempre van a encontrar que había una intención de ellos de buscar la santidad. Cada vez que hay un gran avivamiento de Dios, y ustedes lo chequean en el mundo, los avivamientos en los Estados Unidos, en África, estas cosas están presentes. Hay un grupo de personas buscando a Dios con devoción. Hay un grupo de personas queriendo vivir sus vidas como Dios las quiere, de una manera en santidad, y estas personas se quieren. Estas personas tienen unidad. Y ¡pum! Llega el Espíritu Santo. Y vean lo que pasó, ¿verdad? Un estruendo. ¿Verdad? Imagínense 10 de estos así, ¿verdad? Como en Palmares, 10 de estos para arriba, 10 de esos para arriba, y que eso haga un sonido, un estruendo. El viento llegó, hizo un estruendo, que todo el mundo estuvo nervioso. Dicen que hubo como lenguas de fuego. Los historiadores no saben si de verdad tenían lengua, forma de lengua, o si solamente eran como troncos de fuego. Era carbón.
Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero todo el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona el fuego, es para mencionar la presencia de Dios. Moisés está en el desierto y ve una zarza ardiendo, era la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios llega ahí como nunca. Y ellos empiezan a interactuar con el poder de Dios. Es increíble cómo se siente cuando llega la presencia de Dios. Un amigo mío estaba lleno de Dios en aquel momento y andaba compartiendo, siendo testigo en la misión por todo lado y andaba en Europa. Mi amigo no era en aquel momento, ahora sí habla mejor, pero en aquel momento no hablaba nada de inglés. No hablaba muy bien inglés. Hablaba inglés, pero no hablaba muy bien. Y le pasó algo increíble. Estaban en París y llegaron a un hostel en París. Y ustedes saben que un hostel tiene un salón como de este tamaño. Bueno, depende del hostel, pero él dice que era como de este tamaño. Y habían un montón de camas, un montón de camarotes. Y llegan, se bajan de un bus todos, se meten al hostel y por supuesto todos se empiezan a alistar para ir a caminar en París. En París uno no se queda en el hostel, uno sale a caminar para que no lo hagan. Y dice que cuando como que todo el mundo está como listo para salir y ya empezar a hacer sus cosas, se viene un diluvio. Diluvio de que digamos, nadie le van a dar ganas de salir de ahí. Y dice él que él empieza a sentir en su corazón algo de Dios. Y él se pone nervioso y como que empieza a razonar con Dios como qué es lo que podría hacer en ese momento. Y lo que él pensó fue lo siguiente: aquí hay 50 personas, nadie va a poder salir dentro de más de 1 hora o 2 horas. Yo me voy a mandar aquí, les voy a compartir el mensaje de la Biblia. Y dice que se levantó y se puso encima de un camarote y empezó a hablarles, a darles una charla, a predicarles. Bueno, amigos, ya que estamos aquí y la lluvia no nos deja salir, déjenme contarles una historia. Y empezó a contarles acerca de Jesús y dice que empezó a hablar y a decir versículos en inglés que él nunca había leído, ni siquiera leído en su vida en inglés. Él solo se los sabía en español y que ni siquiera los tenía que traducir en su mente o algo así, simplemente le salían. Porque el poder de Dios llegó y le permitió hacer eso. Eso fue lo que pasó con esta gente. Esta gente empezó a hablar en idiomas que ni ellos conocían. Y vean lo increíble que es lo que hace el poder de Dios, lo que puede hacer la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que hace que algo que dura 3 años, 4 años, ocurra de manera inmediata. ¿Cuántos años dura uno aprendiendo un idioma? Pues estas personas empezaban a hablar ese otro idioma inmediatamente. Yo me acuerdo de las bodas de Canaán. ¿Cuánto tiempo dura agua en hacerse vino? ¿Cuánto tiempo dura un vino en hacerse el mejor vino? Demasiado tiempo. Pero Jesús lo hace en un segundo. El poder de Dios había venido sobre la vida de estas personas y el poder de Dios hace que cosas sobrenaturales ocurran. Y la gente pregunta, ¿qué quiere decir esto? Se levanta Pedro, y da su primer sermón. Posiblemente, no sé si ese o el sermón de Esteban es el mejor sermón de la vida, digo yo. Pero antes de entrar en ese sermón, en el contenido del sermón de Pedro, quisiera resaltar algo. Lo que está ocurriendo aquí es lo que Jesús había prometido. Jesús les dijo: quédense en Jerusalén y recibirán poder. Jesús les había dicho en Juan 16,
O Juan 14, me voy a prepararles un lugar, pero no los voy a dejar huérfanos en Juan 16. Les voy a enviar un paracletos, les voy a enviar un consolador. Y Jesús lo cumple aquí en el aposento alto. Y es básico, pero es demasiado necesario tenerlo en nuestro corazón. Jesús siempre cumple lo que nos promete. Si Jesús te da una promesa, o si Jesús te da una promesa, Jesús la va a cumplir. El hecho de que no se esté cumpliendo no significa que Jesús se olvidó o que ya no pasó. Entonces veamos el sermón de Pedro. El sermón de Pedro es bastante largo, entonces lo partí en las cosas que más me interesa que veamos. Por si tienen una pregunta, vamos a leer Hechos 2, del 14 al 15, del 22 al 24, del 32 al 33 y del 36 al 41. Entonces, después de este desmadre, ¿verdad? Del viento, del poder, del fuego, de la presencia de Dios, de la gente hablando en diferentes lenguas, llega demasiada gente de Jerusalén que andaba por ahí y dice, ¿qué es esto? Unos dicen, este tiene que ser Dios. Otros dicen, estos más están tapis. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librando de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Tal vez muchos de nosotros tenemos esa pregunta. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Hay varias cosas que quiero resaltar de este sermón y después terminamos. Lo primero, no sé si se dieron cuenta, en el versículo 22 se repite la palabra vosotros, bueno, aquí nosotros. Jesús fue acreditado como Señor, pero nosotros lo vimos y no reaccionamos. Jesús fue tal y nosotros. Y lo que Pedro está haciendo énfasis en es lo siguiente: ustedes estuvieron ahí, nosotros, ustedes vimos todo lo que pasó y algunos de nosotros no reaccionamos. Y yo creo que esto es muy importante y es clave para nosotros, porque nosotros vivimos en un país donde el nombre de Dios se escucha a cada rato. Algunos de nosotros hemos venido a la iglesia muchas veces o hemos crecido en ciertas familias. Pero escuchar y escuchar y escuchar de eso y que no haya un cambio en nuestro corazón no sirve de nada. Estas personas vieron a Jesús y vieron sus prodigios y igualmente dejaron que fuera crucificado. El otro día estaba hablando con un amigo y me hace, es que a mí me da miedo ese versículo que dice que cuando uno llega donde Jesús, el Señor le dice a uno, no te conozco.
yo le dije, no te debería dar miedo, porque si vos has puesto tu fe en Jesús, Él te va a conocer, pero yo entiendo lo que vos me estás diciendo, porque dice, predicamos y hicimos un montón de cosas en tu nombre. Y Jesús dice, hasta eso, podrías hacer cualquier cosa en mi nombre, pero lo importante es que me conozcas a mí, lo importante es que camines conmigo. Eso es lo primero que Pedro les está diciendo. Lo segundo que Pedro les dice es acerca de la resurrección. Y me encanta cuando les dice, aquí estamos 120 testigos. Esas 120 personas, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, son las que están al final de Lucas, que ven a Jesús ascender. Aquí hay un testimonio, hay un hecho, ellos están dando fe de algo histórico. Recordemos que esto fue hace 50 días, hace 48 días ellos vieron a Jesús resucitado y Pedro ahora está dando fe de eso. Nosotros tenemos un documento que nos dice que, y ahí estaba Lucas, que este hombre estaba ahí y que solo 40 días después Pedro les dice, yo lo vi, y toda esta gente, no fueron 2 o 3 que se inventaron un cuento, 120 lo vimos. Jesús ha resucitado y esa es la esencia de nuestra fe. Jesús venció la muerte. Jesús fue el primero en resucitar como primicia de que nosotros también resucitaremos. Jesús se llevó el temor y la ansiedad de qué pasará en la vida que viene y nos aseguró qué va a pasar a aquellos que pongan su fe en Él. ¿Y qué es lo que la resurrección le da a Jesús? Una prioridad. Colosenses 1:15 al 20 nos habla de esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes o potestades, o principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Él era el primero que tenía que resucitar porque Dios quería que Él fuera el primero en todas las cosas. Esto es lo que nos enseña Pedro. Y después dice, y a este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Qué significa Señor? Alguien que tiene autoridad. ¿Quién es el Señor de la casa? ¿Verdad? Sale un chiquillo y el chiquillo, dígame quién es el Señor de la casa. No necesito hablar con vos, pues sos un chiquillo. Necesito hablar con el que está a cargo. Jesús es el que está a cargo. Y después dice Mesías, y tal vez en nuestra sociedad pagana no entendemos bien eso, pero cuando Pedro lo estaba diciendo, todo el mundo lo iba a entender. El Antiguo Testamento hablaba de alguien que iba a venir a reconciliar todas las cosas. Que todo lo que se había perdido en el Edén iba a ser reconciliado a su estado original. El Mesías iba a hacer eso. Entonces Pedro les estaba diciendo a ellos y nos estaba diciendo a nosotros, no solo Jesús, Dios lo puso como Señor, como que tiene la autoridad y potestad sobre el cielo y la tierra, sino como aquella persona que iba a devolver todo a su estado original. ¿Y saben cuál fue la reacción de la gente? No dejar pasar esa oportunidad. En el versículo 41 dice, así pues, hay partes de la Biblia que son medio nicaragüenses, dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Qué les había dicho Pedro? Arrepiéntase. Entonces, ¿cuál es la reacción adecuada de alguien al entender que Cristo es el Señor y que Cristo es el Mesías? ¿Cuál es la reacción adecuada de saber que Cristo fue crucificado por nosotros y resucitó y que si nosotros ponemos nuestra fe en Él vamos a resucitar junto con Él? ¿Cuál es la reacción? Dice la Biblia aquí que ellos se arrepintieron.
O sea, que si iban caminando hacia allá, empezaron a caminar hacia el otro lado. Pusieron su fe en Él y se bautizaron. Y eso es un símbolo de que ellos se comprometieron no solo con ellos mismos y con Dios, sino públicamente dijeron, mi vida ya no va a ser la misma. Ahora yo me adhiero, ahora yo me junto con Jesús. Esta es mi nueva vida. Chivísima lo que pasó. Fueron más de 3,000 personas. Estas personas bajaron la cabeza y dejaron su orgullo a un lado y dijeron, queremos seguir a Jesús. Y la pregunta hoy para nosotros es, hemos bajado nosotros la cabeza, hemos puesto nuestro orgullo a un lado, nos hemos arrepentido y hemos decidido comprometernos con Él. Vamos en la dirección de Dios. Termino con el versículo 39. Dice así: en efecto, la promesa de salvación es para ustedes, dice Pedro, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. 3 cosas de eso. La oferta de Pedro sigue vigente, no era solo para ese momento. Segundo, la oferta de Pedro no es solo para nosotros. Dice, y este mensaje es para ustedes y para sus hijos. Y no sigue adelante, pero sabemos que es para nuestros hijos, o para nuestros suegros, o para nuestros amigos. Una vez más, la misión es que esto no se quede solo en nosotros. Y después, una vez más, nos muestra que es una misión transcultural. Dice, y para los extranjeros. El mensaje no es para la gente de Escazú, no es para la gente de Costa Rica, es para la gente de Medio Oriente, para la gente de Asia, para la gente del Pacífico, para la gente de Sudamérica. El mensaje trasciende nuestras fronteras. Dios quiere que todas las personas conozcan su misericordia. Y lo más chiva de todo, que debe ser liberador, es que al final de este versículo dice, y a todos los que Dios quiera llamar. Entonces el convencimiento no lo tenemos que traer nosotros. El convencimiento lo trae Dios, porque Él es el que llama a las personas. Yo en estos momentos comparto un mensaje ante ustedes y yo no sé a quién Dios llamó, porque esa es la parte que le toca a Él. A nosotros es vivir nuestra vida, que nuestra vida sea un testimonio y que nosotros demos testimonio y compartamos el evangelio, pero el que llama es Él. Entonces eso nos da la tranquilidad a nosotros de simplemente compartir y que Él haga